Firmé sin leer. No porque fuera tonta, sino porque era mi hijo. Recuerdo perfectamente el sonido del timbre aquella mañana. 3 golpes secos. Firmes. Impersonales. Cuando abrí la puerta, un hombre con chaleco oscuro me miró por encima de unos papeles y dijo una frase que todavía me quema por dentro. ¿La señora Eugenia? Sí. Vengo a notificarle una orden de desocupación. Me llamó ocupante. Como si yo fuera una extraña en la casa que pagué ladrillo por ladrillo durante 30 años. Busqué mi nombre en el documento. Ahí estaba. Mi firma. La misma firma que puse, por confianza. La misma que me sacó de mi propia casa. Me llamo Eugenia Morales. Tengo 66 años, soy profesora jubilada, viuda desde hace una década. Y hasta hace poco creía que mi mayor error había sido confiar demasiado. Si quieres saber cómo una madre puede firmar su propia expulsión sin darse cuenta, suscríbete al canal. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Porque esta no es solo mi historia. Es la historia de muchas mujeres que confundieron amor con obediencia. Cuando mi esposo murió, la casa quedó en silencio. No un silencio triste, sino un silencio amplio, como una habitación vacía esperando nuevas voces. Mi hijo Daniel me propuso algo que sonó lógico. Mamá, ¿por qué no vivimos juntos? Así no estás sola. Y nosotros te ayudamos con todo. Nosotros, era él y Laura, su esposa. Acepté. No por necesidad económica. La pensión me alcanzaba. Acepté porque creí que así se veía una familia unida. Al principio todo fue cordial. Compartíamos cenas. Yo ayudaba con pequeñas cosas. Ellos decían: «Qué suerte tenemos de tenerte, mamá». Hasta que comenzaron los papeles. La primera vez, Daniel llegó una tarde con una carpeta azul. «Son cosas del banco», dijo. «Puras formalidades. Es para actualizar datos». Yo estaba preparando café. Ni siquiera me senté. ¿Dónde firmo? Aquí, y aquí. Firmé. No leí. No pregunté. No desconfié. Porque cuando una madre confía, no analiza. Cree. Las carpetas se volvieron frecuentes. Un mes era, el seguro. Otro, un trámite para mejorar el crédito. Siempre urgente. Siempre técnico. Siempre con frases tranquilizadoras. No te preocupes, mamá. Es solo un requisito. Y yo firmaba. Con el tiempo, las pequeñas cosas empezaron a cambiar. Mis libros desaparecieron del living. Necesitamos espacio, decía Laura. Para que se vea más moderno. Mis plantas fueron movidas al patio. Mis cuadros, guardados, por ahora. Hasta que un día me dijeron: «Mamá, creemos que sería mejor que uses el cuarto del fondo. Es más tranquilo». Ese cuarto había sido un depósito. Pero asentí. Porque aún no entendía que cada firma y cada silencio me estaba borrando un poco más. Y lo peor es que yo misma estaba ayudando a hacerlo. La expulsión nunca empieza con una puerta cerrándose. Empieza con gestos mínimos, casi amables, tan pequeños que te convencen de que exagerar sería injusto. Después de mudarme al cuarto del fondo, intenté decirme que no importaba. Era solo una habitación. Seguía teniendo un techo. Seguía siendo parte de la familia. Pero algo cambió. Ya no me preguntaban qué quería cenar. Ya no me avisaban cuando venían visitas. Las decisiones se tomaban sin mí, como si yo fuera un mueble que ya estaba ahí cuando llegaron.
Mamá, vamos a cambiar el sofá, dijo Daniel una tarde. Este ya está viejo. Ese sofá lo había comprado yo con mi primer aguinaldo como maestra titular. Ahí Daniel había aprendido a leer. Ahí su padre había dormido siestas eternas los domingos. ¿Y el otro? Pregunté. Lo vamos a vender, respondió Laura sin mirarme. No combina. No discutí. Me tragué el nudo en la garganta. Me dije que eran cosas. Eso fue lo que más tarde entendería. Cuando una mujer empieza a llamarle cosas a su historia, ya está perdiendo territorio. Mis horarios dejaron de importar. Si me levantaba temprano y hacía ruido en la cocina, Laura fruncía el ceño. Daniel trabaja hasta tarde, decía. Necesita descansar. Si me acostaba tarde viendo televisión, me pedían bajar el volumen. El sonido se escucha hasta nuestra habitación. Mi presencia empezó a sentirse como una molestia silenciosa. Aún así, seguía ayudando. Pagaba servicios cuando se les complicaba. Compraba comida. Cuidaba la casa cuando viajaban. Es temporal, mamá, me decía Daniel. Después todo mejora. Siempre había un después. Los papeles no dejaron de llegar. Una noche, Daniel tocó la puerta de mi cuarto. Mamá, ¿estás ocupada? No, pasa. Traía otra carpeta. Esta vez marrón. Es una reestructuración del crédito, explicó. Nada grave. Solo para bajar intereses. ¿Es deuda? Pregunté. No tuya, respondió rápido. Solo estamos usando tu buen historial. El banco confía en ti. Esa frase se repitió como un mantra. El banco confía en ti. El seguro confía en ti. Es solo un respaldo. Firmé. Otra vez. Sin saber que mi firma ya no era un gesto de amor, sino una herramienta. Las humillaciones pequeñas se volvieron rutina. Mamá, ¿podrías no dejar tus zapatos ahí? Mamá, ese olor de tu comida queda en la casa. Mamá, ¿no tienes algo más discreto para usar cuando vienen mis amigos? Cada frase venía envuelta en un tono educado. Nunca gritaban. Nunca insultaban. Pero cada palabra empujaba. Un día encontré una caja en el pasillo. Adentro estaban mis álbumes de fotos. Los guardamos para que no se arruinen, dijo Laura. El living se ve más limpio así. El living ya no hablaba de mí. Ni de mi esposo. Ni de la vida que había construido. Era una casa sin memoria. Y yo empezaba a sentirme una visita larga. Lo más doloroso no fue perder espacio. Fue perder voz. Cuando intentaba opinar, Daniel cerraba la conversación. Mamá, no te preocupes por eso. Déjanos manejarlo. Y yo obedecía. Porque durante años me enseñaron que una buena madre no cuestiona, no incomoda, no pide explicaciones. Confía. No sabía que confiar, sin límites, también puede ser una forma de abandono propio. 3 años pasaron así. 3 años de firmar sin leer. De ceder sin reclamar. De encogerme para no estorbar. Hasta que una mañana, el timbre sonó. No fue el timbre suave de una visita. Fue seco. Autoritario. Y esa mañana entendí algo que nunca olvidaré. Las pequeñas expulsiones no duelen. Hasta que se vuelven definitivas. El timbre sonó a las 9 de la mañana. No era el timbrazo apurado de un repartidor ni el sonido conocido de una visita. Fue firme. Seguro. Como si quien estaba del otro lado supiera exactamente a qué venía.
Abrí la puerta con una taza de café todavía caliente en la mano. Un hombre de traje oscuro, maletín bajo el brazo y expresión neutra me miró sin curiosidad, sin juicio, sin emoción. ¿La señora Eugenia Morales? Sí, soy yo. Sacó unos papeles. Vengo a notificarle una orden de desocupación. La palabra quedó flotando en el aire, pesada, absurda. Debe desalojar el inmueble en un plazo de 30 días, continuó. Aquí está la notificación. Por favor, firme de recibido. No entendí. Debe haber un error, dije. Esta es mi casa. El hombre no discutió. No levantó la voz. Solo señaló un párrafo. Según el registro, usted figura como ocupante. La propiedad fue hipotecada y posteriormente vendida por incumplimiento de pago. Ocupante. No, propietaria. No, titular. Ocupante. Como si yo hubiera entrado por la ventana. Como si no hubiera pagado cada cuota durante 30 años. Como si no hubiera criado a mi hijo entre esas paredes. Mis manos temblaban cuando busqué mi nombre en el documento. Ahí estaba. Claro. Perfecto. Mi firma. La misma que había repetido tantas veces sin leer. Esto no puede ser, susurré. Yo nunca pedí un préstamo así. Figura como aval y firmante principal, respondió. Si tiene alguna objeción, debe presentarla por vía legal. Firmé el acuse de recibo sin sentir los dedos. Cuando cerré la puerta, el silencio de la casa me golpeó de frente. Me apoyé contra la pared del pasillo y me dejé caer lentamente al piso. No lloré. El shock no deja llorar. El shock paraliza. Daniel llegó esa noche. Yo estaba sentada en la mesa del comedor con los papeles extendidos frente a mí, como si mirarlos pudiera cambiar algo. ¿Qué es esto? Pregunté apenas entró. Leyó el encabezado. Su rostro cambió apenas un segundo. Solo un segundo. Mamá, cálmate, dijo. Esto se puede arreglar. ¿Arreglar qué? Mi voz no me reconocía. ¿Por qué hay una orden de desalojo de mi casa? Laura apareció detrás de él. No armes un drama, dijo. Es solo un proceso administrativo. Proceso administrativo. ¿Pusieron la casa como garantía? Pregunté. ¿Usaron mi firma? Daniel suspiró. Era la única forma de que el banco aprobara el crédito. ¿Tú sabes cómo es esto, mamá? No, respondí. No sé cómo es esto. El silencio se hizo espeso. Yo confié en ustedes, dije. Nunca me explicaron nada. Laura cruzó los brazos. Tampoco preguntaste. Esa frase me atravesó como una cuchilla. Porque era verdad. Y al mismo tiempo, era la traición más grande. ¿Y ahora qué esperan que haga? Pregunté. Que nos ayudes a negociar, dijo Daniel. Siempre lo hiciste. Ahí entendí algo con una claridad dolorosa. No estaban asustados por perder la casa. ¿Estaban asustados por perderme a mí? Como escudo. Esa noche no dormí. Recorrí la casa como si fuera la última vez. Las paredes. El piso que yo misma había pulido. La cocina donde enseñé a Daniel a preparar su primer desayuno. Todo estaba en peligro. Y todo había sido puesto en riesgo. Con mi propia mano. Busqué las carpetas viejas. Las firmas. Los documentos. Cada página tenía algo en común. Lenguaje técnico, párrafos largos, letras pequeñas. Y mi nombre al final. Me sentí usada.
pero más que eso, me sentí borrada. A la mañana siguiente tomé una decisión que me costó respirar. No iba a resolver esto sola. No iba a callar. No iba a afirmar nada más. Busqué un centro comunitario que ofrecía asesoría legal gratuita para adultos mayores. La abogada que me atendió era joven. Tenía ojos atentos y una voz firme. Señora Eugenia, dijo después de revisar los papeles, lo que hicieron con usted se llama abuso de confianza. Y posiblemente fraude. Sentí que el mundo se movía. Fraude de mi hijo. Ella no suavizó la respuesta. La confianza no elimina la responsabilidad. Y una firma obtenida sin información clara puede ser anulada. Por primera vez en semanas, respiré. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba sola. Salí del centro con una carpeta nueva. Esta no decía banco, ni seguro. Decía dignidad. Y aunque todavía no lo sabía, ese día empezó algo mucho más importante que salvar una casa. Empezó la recuperación de mi voz. Hay dolores que gritan. Y hay otros que no hacen ruido, pero te cambian la respiración para siempre. El aviso de desalojo fue un golpe seco. Duro. Brutal. Pero no fue lo que más me dolió. Lo que más me dolió fue entender que mi hijo sabía. Y que, aún así, me pidió que firmara. Esa noche, después de hablar con la abogada comunitaria, volví a casa con una mezcla extraña de miedo y claridad. No quería pelear. No quería venganza. Quería verdad. Daniel estaba en la cocina, revisando el celular. Tenemos que hablar, le dije. No levantó la vista de inmediato. Mamá, ahora no es buen momento. Nunca lo es, respondí. Pero hoy se terminó. Se sentó frente a mí, con un gesto cansado, como si el problema fuera yo y no lo que había hecho. El banco iba a ejecutar igual, dijo. Esto era la única opción. ¿La única opción era usar mi nombre? Pregunté. ¿Mi casa? Daniel se pasó la mano por la cara. Tú no necesitabas la casa completa, respondió. Ya estás grande. Nosotros tenemos hijos en mente, proyectos. Esa frase me dejó sin aire. ¿Estás diciendo que yo estorbo? Susurré. Laura apareció en la puerta, como si hubiera estado escuchando. No exageres, dijo. Simplemente creemos que deberías entender el momento de cada uno. El momento de cada uno. Yo recordé mis propios momentos. Cuando trabajaba doble turno para pagar esa casa. Cuando Daniel enfermó de niño y pasé noches en vela. Cuando enviudé y seguí adelante sin pedir nada. Yo entendí demasiadas cosas durante años, respondí. Lo que ustedes no entendieron fue que yo también tenía límites. Daniel golpeó la mesa con la mano abierta. Siempre hicimos todo pensando en ti. Lo miré fijo. No, dije con una calma que me sorprendió. Hicieron todo pensando en lo que podían sacar de mí sin que yo me diera cuenta. El silencio fue absoluto. Esa noche, algo se rompió definitivamente. No fue el vínculo. Fue la ilusión. La ilusión de que el amor filial es siempre recíproco. La ilusión de que una madre nunca es vista como recurso. Me encerré en mi cuarto y empecé a empacar. No sabía todavía a dónde iba a ir. Solo sabía que no podía quedarme. Cada objeto que guardaba tenía una historia. Un libro dedicado por una alumna. Una taza astillada de mi época de docente. Fotos antiguas que nadie había querido en el living. Todo eso era yo. Y había sido empujado a un cuarto pequeño. Como yo misma.
Los días siguientes fueron fríos. Daniel evitaba mirarme. Laura hablaba conmigo solo lo necesario. Ya no fingían cortesía. Ya no necesitaban hacerlo. La casa se sentía ajena. Y por primera vez, entendí algo doloroso pero liberador. No estaba perdiendo un hogar. Estaba saliendo de un lugar donde ya no era bienvenida. Volví a ver a la abogada. ¿Quiere recuperar la casa?, me preguntó. Legalmente, hay posibilidades. Pensé en eso durante varios días. Pensé en volver. En exigir. En quedarme. Y entonces entendí algo fundamental. Yo no quería ganar una casa. Quería recuperar mi dignidad. Quiero anular el contrato, le dije. Pero no quiero volver a vivir con ellos. La abogada me miró con respeto. Eso también es una decisión muy valiente. Mientras el proceso legal avanzaba, busqué opciones para mí. Una república de adultos mayores activos. No un asilo. No un lugar de espera. Un lugar de vida. Fui a visitarlo una tarde. Había talleres. Música. Personas riendo sin pedir permiso. Una mujer de mi edad me dijo: aquí nadie te llama, carga. Sentí un nudo en la garganta. Cuando le dije a Daniel que me iba, no me detuvo. Haz lo que creas mejor, dijo. Siempre haces lo que quieres. Sonreí con tristeza. No, respondí. Recién ahora estoy empezando. Salí de esa casa con una valija pequeña y la espalda recta. No sabía cómo iba a terminar el juicio. No sabía si la casa se salvaría. Pero sí sabía algo con absoluta certeza. Nunca más iba a firmar mi silencio. Tomar la decisión fue más difícil que cargar la valija. Porque una valija pesa en los brazos. Pero una decisión pesa en la identidad. Durante semanas me pregunté si estaba siendo exagerada. Si no debería arreglar las cosas. Si no sería mejor soportar un poco más. Eso es lo que nos enseñan a las mujeres de mi generación. Aguantar es virtud. Callar es sabiduría. Ceder es amor. Pero hay un punto en el que aguantar deja de ser paciencia. Y se convierte en autoabandono. Y yo había llegado a ese punto. La abogada me explicó con claridad el escenario. Podemos pedir la nulidad del contrato por vicio de consentimiento, dijo. Hay pruebas suficientes de que usted firmó sin información completa. Pero el proceso será largo. Y doloroso. ¿Doloroso cómo?, pregunté. Su hijo y su nuera quedarán formalmente señalados. Habrá audiencias. Declaraciones. Exposición. Cerré los ojos. Durante años había protegido a Daniel de todo. Incluso de sí mismo. Hágalo, respondí. Pero no quiero usar el proceso para volver atrás. La abogada levantó la vista. ¿Atrás? No quiero volver a esa casa, dije. Quiero que se reconozca lo que pasó. Pero no quiero seguir viviendo donde tuve que desaparecer. Asintió, con respeto. Eso también es justicia. La mudanza fue silenciosa. No hubo despedidas. No hubo reproches finales. Solo miradas esquivas y puertas que se cerraban sin fuerza. Llevé conmigo lo esencial. Ropa. Libros. Fotos. Todo lo demás. Ya no era mío, aunque lo hubiera pagado. Esa fue una de las verdades más duras. No siempre perder significa irse sin nada. A veces significa irse sin lo que ya no te pertenece emocionalmente. La República de Adultos Mayores no se parecía en nada a lo que yo había imaginado.
No olía a encierro. Olía a café recién hecho. Había música por la tarde. Gente conversando en los pasillos. Risas. Me asignaron una habitación pequeña, pero luminosa, con una ventana que daba a un patio con árboles. Aquí puede traer sus cosas cuando quiera, me dijo la coordinadora. Y aquí nadie entra sin su permiso. Esa frase me hizo temblar. Nadie entra sin su permiso. Era algo tan básico y tan nuevo para mí. Las primeras noches dormí mal. No por incomodidad. Por costumbre. Me despertaba pensando que debía levantarme para no molestar. Que debía hablar bajo. Que debía pedir permiso. Luego recordaba. No había nadie a quien no molestar. Poco a poco, el cuerpo empezó a entender lo que la cabeza ya sabía. Yo estaba a salvo. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba. Daniel tuvo que declarar. Laura también. No estuve presente en esas audiencias. No por miedo. Por decisión. Usted no tiene que revivir todo, me dijo la abogada. Su palabra ya está en los documentos. Agradecí esa protección. Durante años yo había sido el colchón que amortiguaba todas las caídas. Ahora alguien me sostenía a mí. Un día, Daniel me llamó. Mamá, dijo. Esto se nos fue de las manos. Su voz no tenía arrogancia. Tenía cansancio. Sí, respondí. Hace tiempo. Nunca quise echarte, dijo. Solo, pensé que no iba a pasar nada. Pensé en todas las veces que yo también pensé lo mismo. Las cosas pasan, le dije. Sobre todo cuando nadie se hace responsable. No discutimos. No nos reconciliamos. Hablamos como dos adultos que ya no podían fingir. En la República, empecé a participar en actividades. Un taller de lectura. Clases de movimiento suave. Charlas. Una tarde, una mujer me preguntó. ¿Extrañas tu casa? Lo pensé. Extraño la mujer que fui ahí, respondí. No el lugar. Y esa respuesta me sorprendió a mí misma. Entendí entonces que la casa nunca había sido solo ladrillos. Había sido identidad. Rol. Sacrificio. Y yo ya no quería vivir definida por lo que entregaba, sino por lo que elegía. Perder la casa fue doloroso. Pero quedarme habría sido perderme. Y esa pérdida. Sí que no estaba dispuesta a firmarla otra vez. Yo no quería un juicio. Nunca lo quise. Durante toda mi vida evité los conflictos abiertos. Como profesora, aprendí a mediar. Como madre, aprendí a ceder. Como mujer, aprendí a callar cuando alzar la voz parecía romperlo todo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser prudencia. Y se convierte en complicidad. Y yo ya había callado demasiado. El primer día que pisé el juzgado sentí que no pertenecía a ese lugar. Demasiado frío. Demasiado grande. Demasiado lleno de palabras duras. La abogada caminaba a mi lado, explicándome el procedimiento, pero yo apenas escuchaba. Mis ojos se detuvieron en un banco de madera, largo y gastado. Ahí me senté. Y mientras esperaba, pensé en algo que me estremeció. Nunca imaginé que necesitaría a la justicia para defenderme de mi propio hijo. Esa idea me provocó una vergüenza silenciosa. Como si hubiera fallado en algo esencial. Como si haber criado a Daniel no hubiera sido suficiente. Pero la abogada me tocó suavemente el brazo. Señora Eugenia, me dijo. Esto no habla de usted como madre. Habla de límites que fueron cruzados.
Esas palabras me sostuvieron. Cuando Daniel entró a la sala, lo vi distinto. Más pequeño. Más tenso. Ya no estaba en su casa, protegido por la rutina. Estaba frente a documentos, fechas, firmas. Verdades. Laura se sentó a su lado. No me miró. Yo tampoco la miré. No había odio en mí. Había cansancio. El juez pidió que se expusieran los hechos. La abogada habló con claridad. Explicó los documentos. Las firmas reiteradas. La ausencia de información clara. El uso de mi historial crediticio. La hipoteca. La venta. Todo dicho sin dramatismo. Solo hechos. Luego me pidieron que hablara. Me levanté despacio. Sentí el peso de mis 66 años en las piernas. Yo confié, dije. Confié porque era mi hijo. Nunca me explicaron que estaba poniendo mi casa como garantía. Nunca me dijeron que podía perderlo todo. Mi voz no tembló. No estoy aquí para castigarlos, continué. Estoy aquí porque entendí tarde que el amor sin información también puede destruir. Daniel bajó la cabeza. No lloré. No grité. Dije la verdad. El proceso duró meses. Meses de papeles. De esperas. De noches largas donde me preguntaba si había hecho lo correcto. En la República, algunas personas sabían. Otras no. Una tarde, una mujer me dijo. Yo no podría denunciar a mi hijo. La miré con suavidad. Yo tampoco pensé que podría, respondí. Pero tampoco pensé que él haría lo que hizo. No se trata de fortaleza. Se trata de supervivencia. El fallo llegó un martes por la mañana. La abogada me llamó temprano. Eugenia, dijo. El contrato fue declarado nulo por vicio de consentimiento. La hipoteca queda anulada. Me senté en la cama. No sentí euforia. No sentí victoria. Sentí descanso. Legalmente, usted tiene derecho a volver a la casa, continuó. Cerré los ojos. No voy a volver, respondí. Hubo silencio. ¿Está segura? Sí. La casa ya no es mi hogar. Lo fue. Pero ya no lo es. La abogada entendió. Entonces, lo que usted ganó no fue una propiedad, dijo. Fue algo más difícil de recuperar. Asentí. Mi dignidad. Daniel perdió mucho más de lo que imaginó. La casa ya no estaba protegida por mi pensión. Las cuotas reales aparecieron. El confort se volvió frágil. Me llamó una sola vez después del fallo. Nunca pensé que llegaríamos a esto, dijo. Yo tampoco, respondí. Pero llegamos porque durante años nadie frenó a tiempo. No hubo reproches finales. No hubo reconciliación forzada. Solo realidad. Esa noche, en mi habitación, escribí en mi cuaderno. La justicia no me devolvió una casa. Me devolvió la certeza de que no estaba loca. Apagué la luz. Por primera vez desde que empezó todo. Dormí sin sentir que debía algo. Nadie te prepara para el silencio que viene después de una ruptura que no fue amorosa, sino estructural. Cuando dejé la casa, no solo perdí un espacio físico. Perdí una rutina que, aunque injusta, me daba sentido. Durante años mi vida estuvo organizada alrededor de otros. Sus horarios. Sus problemas. Sus urgencias. De pronto, todo eso desapareció. La primera semana en la República fue extraña. No desagradable. Extraña. Me despertaba temprano,
como siempre, pero no había prisa. No había nadie a quien no molestar. No había papeles que firmar ni explicaciones que dar. Me sentaba en la cama y miraba la ventana, esperando que algo ocurriera. Nada ocurría. Y en ese nada, empecé a escuchar algo que había olvidado por completo. Mis propios pensamientos. Al principio, ese silencio me incomodaba. Había pasado tantos años siendo necesaria que no sabía quién era sin esa función. Me sentía inútil, aunque nadie me lo hiciera sentir así. Una mañana bajé al comedor y me senté con una taza de café frente a mí. A mi alrededor, otras mujeres hablaban de cosas simples. El clima. Un libro. Una caminata. Nadie me pidió nada. Nadie esperaba nada de mí. Esa ausencia de expectativas fue, al principio, un vértigo. Empecé a observar. Había mujeres que habían sido enfermeras, secretarias, amas de casa, maestras como yo. Todas cargábamos historias largas, invisibles, sostenidas en silencio. Un día, durante el desayuno, una mujer me preguntó: ¿Y tú, Eugenia, a qué te dedicabas antes? La pregunta parecía sencilla. Pero me dejó sin respuesta inmediata. Estuve a punto de decir, a cuidar. Era lo que había hecho los últimos años. Pero algo dentro de mí se negó. Fui profesora, respondí finalmente. Durante 40 años. Ella sonrió con naturalidad. Entonces sigues siéndolo. Eso no se pierde. Esa frase se me quedó clavada en el pecho. Poco a poco, sin proponérmelo, volví a ocupar ese lugar. Ayudaba a algunas residentes con cartas que no entendían. Explicaba formularios. Leía documentos legales en voz alta para quienes no veían bien. No porque me lo pidieran con obligación. Porque confiaban en mí. Y esa diferencia era fundamental. Por primera vez, mi conocimiento no era explotado. Era valorado. Empecé a participar en actividades. Un taller de memoria. Otro de lectura. Charlas grupales donde cada una contaba fragmentos de su vida. Escuché historias duras. Mujeres que habían sido anuladas por maridos, hijos, sistemas enteros. Y entendí algo con claridad dolorosa. Lo que me había pasado no era una excepción. Era un patrón. Una tarde, mientras caminaba por el patio, la coordinadora de la República se acercó. Eugenia, me dijo, supe que usted tuvo un proceso legal complicado con su familia. Sí, respondí, sin entrar en detalles. Estamos organizando una charla para mujeres mayores en el centro comunitario del barrio. Sobre derechos, autonomía, decisiones. ¿Le gustaría participar? Sentí un nudo en la garganta. Hablar significaba exponerse. Volver a contar. Volver a sentir. Pero también significaba transformar el dolor en algo útil. Sí, respondí. Me gustaría. Preparé la charla como preparaba mis clases cuando aún enseñaba. No quería dramatizar. No quería victimizarme. Quería explicar. Hablé de documentos. De lenguaje técnico. De la trampa del firma aquí, no pasa nada. Pero, sobre todo, hablé de confianza mal entendida. Confiar no es obedecer, dije frente a una sala llena. Y amar no significa dejar de preguntar. Vi mujeres asentir. Vi manos apretarse entre sí. Ninguna de nosotras es ignorante, continué. Solo nos educaron para no incomodar. Cuando terminé, hubo silencio. Luego aplausos. Pero lo que más me impactó fue lo que vino después. Una mujer se acercó llorando. Yo firmé algo por mi hijo, me dijo. No sé qué firmé.
Y ahora tengo miedo. La abracé. No está sola, le dije. Y todavía está a tiempo de entender. En ese momento comprendí algo fundamental. No estaba reconstruyendo mi vida solo para mí. Estaba usando lo que me había pasado para evitar que se repitiera en otras. Volví a la República esa noche con el cuerpo cansado. Pero el espíritu despierto. Por primera vez en mucho tiempo, sentí orgullo. No por haber ganado un juicio, sino por haber recuperado mi lugar como mujer pensante, consciente, con voz. Ya no era la madre que firmaba por amor. Ya no era la garantía silenciosa. Era Eugenia. Una mujer de 66 años que había dejado de pedir permiso para existir. Y entendí, con una calma profunda, que la vida que estaba construyendo no era una huida. Era una llegada tardía, sí, pero definitiva. Durante años creí que poner límites iba a provocar una guerra. Imaginaba gritos, rupturas irreparables, palabras que no podrían retirarse. Pensaba que decir basta era sinónimo de destruirlo todo. Pero no fue así. La verdadera consecuencia de haber dicho basta no fue el conflicto. Fue algo mucho más incómodo y profundo. La responsabilidad volvió a su lugar. Y cuando eso ocurre, el silencio pesa. Los primeros días después del fallo judicial fueron extraños. No hubo celebraciones. No hubo llamadas dramáticas. No hubo disculpas repentinas. Hubo vacío. Un vacío que antes yo llenaba sin darme cuenta. Me despertaba en la República y, por costumbre, pensaba en cuentas, en plazos, en soluciones que ya no me correspondían. Luego recordaba, ya no era mi carga. Ese recuerdo traía alivio y una culpa sorda que tuve que aprender a atravesar. Porque una madre no deja de ser madre solo porque decide dejar de sacrificarse. Supe que Daniel estaba mal antes de que él mismo lo dijera. Lo supe por la ausencia. Durante semanas no llamó. No escribió. No apareció. Antes, cuando algo se complicaba, yo era la primera opción. Ahora, por primera vez, yo no estaba disponible como red invisible. Cuando finalmente llamó, su voz era irreconocible. Mamá, estamos empacando. No pregunté dónde. No pregunté por qué. El tono lo explicaba todo. La casa ya no alcanza, continuó. Las cuotas son demasiado altas. Nunca pensé que fuera tan difícil sostener todo. Cerré los ojos. Durante años, esa dificultad había sido mía. Solo que nadie la había visto. ¿Y Laura? Pregunté con cuidado. Está cansada, respondió. Yo también. No hubo reproches. No hubo acusaciones. Solo una verdad que llegaba tarde. Eso es la vida adulta, Daniel, dije. Cansarse sin alguien que amortigüe todo por ti. Del otro lado de la línea, el silencio fue largo. Ahora entiendo muchas cosas, dijo finalmente. Pero ya es tarde. Respiré hondo. No es tarde para entender, respondí. Solo es tarde para fingir que no pasó nada. Colgamos sin despedidas largas. No sentí triunfo. Tampoco tristeza. Sentí algo nuevo, equilibrio. Los días siguientes caminé mucho por el jardín de la República. Era otoño. Las hojas caían despacio, sin drama. Pensé en todas las veces que yo había seguido adelante agotada, porque alguien dependía de mí. Pensé en cuántas veces confundí amor con resistencia. Ahora, por primera vez, ese agotamiento no era mío. Y eso me obligó a mirarme de frente. Una tarde, una mujer de la República me mostró una foto en su celular. ¿Este es tu hijo? Era Daniel.
Estaba rodeado de cajas, muebles desmontados, bolsas apiladas contra una pared. Asentí. Sí. Es él. Ella miró la imagen unos segundos. Todos aprendemos algo cuando nos toca cargar sin ayuda. Esa frase me acompañó durante días. Porque era verdad. Yo había aprendido tarde. Él estaba aprendiendo ahora. Las noches fueron el momento más difícil. No por soledad, sino por memoria. Recordaba escenas pequeñas. Daniel de niño haciendo la tarea en la mesa que ahora estaba en venta. Las fiestas familiares. Las risas que alguna vez habitaron esa casa. Y entonces aparecía la pregunta inevitable. ¿Habría podido hacer algo distinto? No para justificarlo. Para entenderme. Y la respuesta, con el tiempo, fue clara. Hice lo que sabía hacer. Pero ya no sabía vivir de otra manera. Hasta ahora. Empecé a escribir más seguido en mi cuaderno. No para desahogarme. Para ordenar. Una noche escribí. No le quité nada. Dejé de sostener lo que nunca fue mío. Eso no es castigo. Es consecuencia. Cerrar ese cuaderno fue cerrar una etapa. No con rabia. Con aceptación. Daniel volvió a llamarme semanas después. No para pedir. No para reclamar. Estamos mudándonos a algo más pequeño, dijo. No es fácil, pero estamos aprendiendo. Eso es crecer, respondí. Aunque duela. Nunca pensé que tendría que empezar de nuevo, admitió. Sonreí con una tristeza serena. Yo tampoco, dije. Y mira dónde estoy ahora. No era una amenaza. Era un hecho. Después de esa llamada, algo se acomodó definitivamente dentro de mí. Entendí que no había ganadores ni perdedores. Había personas enfrentándose, por fin, a lo que les correspondía. Y por primera vez en mucho tiempo, yo no estaba sosteniendo el peso de todos. Esa noche, antes de dormir, apagué la luz con una calma profunda. No tenía casa propia. No tenía certezas absolutas. Pero tenía algo que nunca más iba a entregar. Mi criterio. Porque la verdadera expulsión no había sido de una casa. Había sido de mí misma. Y esa nunca más volvería a firmarla. No fue algo que yo planeara. No me desperté un día pensando que mi historia debía circular. Durante mucho tiempo creí que lo ocurrido pertenecía al ámbito privado, a ese espacio silencioso donde las mujeres guardamos lo que duele para no incomodar. Pero la historia empezó a salir de mí sin pedir permiso. La primera charla fue pequeña. Una sala modesta en un centro comunitario del barrio. 20 sillas de plástico. Un termo de café en una mesa lateral. Yo estaba nerviosa. No por hablar en público, fui profesora toda mi vida, sino por hablar de mí. Durante años había explicado contenidos, no heridas. La coordinadora me presentó con pocas palabras. Eugenia Morales. Profesora jubilada. Hoy viene a compartir una experiencia que puede ayudarnos a cuidarnos mejor. Nada más. Me senté frente a esas mujeres y respiré hondo. Las miré una por una. Rostros conocidos. Manos que habían trabajado mucho. Miradas atentas, cargadas de historias largas. Y empecé. No hablé de traición al principio. Hablé de confianza. Yo confié, dije. No porque fuera ingenua. Confié porque así me enseñaron a amar. Les conté cómo firmaba papeles sin leer. Cómo me decían, no te preocupes. Cómo creí que preguntar era una forma de deslealtad.
Vi cabezas asentir. ¿Saben qué es lo más peligroso de esa frase? Pregunté. Que siempre viene acompañada de urgencia. Alguien murmuró un sí. Cuando algo es urgente, no hay tiempo para entender. Y cuando no entendemos, entregamos poder. El silencio era absoluto. Después hablé del día del desalojo. De la palabra ocupante. De ver mi firma sosteniendo algo que jamás había consentido de verdad. No lloré. No necesité hacerlo. El dolor estaba en las palabras. Ese día entendí algo, continué. No me estaban quitando solo una casa. Me estaban devolviendo, de golpe, la conciencia. Una mujer levantó la mano. ¿Y qué hizo después? Preguntó. Yo creo que si me pasara algo así, me paralizaría. Sonreí con suavidad. Me paralicé, respondí. Pero solo un rato. Después pedí ayuda. Esa frase cambió el clima. Al final de la charla, no hubo aplausos inmediatos. Hubo silencio. Un silencio denso, reflexivo. Luego comenzaron a acercarse. Una por una. Yo también firmé algo por mi hijo. Mi marido siempre me decía que no leyera, que él sabía. A mí me da vergüenza preguntar. Escuché historias que me estremecieron. No porque fueran distintas, sino porque eran demasiado parecidas. Una mujer se me acercó con un sobre amarillo en la mano. ¿Puede mirarlo? Me pidió. No entiendo nada, y tengo miedo. Lo abrí. Era un contrato sencillo, pero lleno de términos técnicos. Nada ilegal a simple vista. Todo confuso a propósito. Se lo expliqué despacio. Línea por línea. Sin apuro. Cuando terminé, ella respiró hondo. Si usted no hubiera hablado hoy, yo habría firmado. Ese fue el momento exacto en que algo se movió dentro de mí. Mi historia ya no era solo mía. Las charlas se repitieron. En otros barrios. En asociaciones de adultos mayores. En bibliotecas. Nunca cobré. Nunca quise hacerlo. Mi pago era ver a una mujer salir de la sala con una decisión distinta a la que habría tomado antes. Voy a llevar los papeles a casa y leerlos. Voy a consultar con alguien. Voy a hacer preguntas. Esas frases valían más que cualquier reconocimiento. Con el tiempo, empecé a pulir el mensaje. Ya no hablaba solo de documentos. Hablaba de algo más profundo. Nos educaron para ser confiables, decía. Pero no para protegernos. Y la confianza sin información no es amor. Es vulnerabilidad. Las mujeres asentían. Algunas lloraban en silencio. No por tristeza. Por identificación. Una tarde, después de una charla especialmente intensa, me senté sola en un banco del parque. Me sentía agotada. Pero no vacía. Pensé en la Eugenia de antes. La que firmaba rápido. La que no quería incomodar. La que creía que el amor exigía silencio. Si pudiera hablarle ahora, le diría algo simple. No era tu culpa no saber. Pero sí es tu derecho a aprender. La coordinadora de uno de los centros me dijo algo que nunca olvidé. Eugenia, su historia no acusa. Enseña. Ese fue el mayor alivio. Yo no quería exponer a mi hijo como un villano. Quería exponer un sistema de relaciones donde muchas mujeres terminan perdiendo sin entender cómo. Esa noche, en la República, escribí en mi cuaderno. Mi historia dejó de doler cuando dejó de ser secreta. No porque desapareciera el pasado, sino porque dejó de gobernar el presente.
Cerré el cuaderno con cuidado. Sentí cansancio. Pero también sentido. Por primera vez desde el desalojo, entendí algo con claridad plena. No había atravesado todo eso para volver al mismo lugar. Lo había atravesado para abrir camino. Y aunque aún faltaba cerrar mi propia historia del todo, ya sabía que nunca más volvería a ser solo espectadora de mi vida. Hoy tengo 67 años. Y por primera vez en mucho tiempo, esa cifra no me pesa. No la digo con orgullo exagerado ni con resignación silenciosa. La digo con conciencia. Con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada a nadie. Cada año vivido después de los 60 se siente distinto. Ya no se mide en planes largos ni en promesas ajenas. Se mide en decisiones pequeñas pero definitivas. Decisiones que te devuelven la paz. O te la quitan para siempre. Y yo aprendí, tarde pero a tiempo, a elegir. Mi vida ahora es simple. Despierto temprano, sí, pero no por obligación ni por miedo. Desayuno sin prisa. Camino despacio por el jardín de la República con un libro bajo el brazo, respirando ese silencio que antes me parecía incómodo y que hoy me resulta sagrado. No tengo una casa a mi nombre. No tengo escrituras guardadas en un cajón. Y, aún así, nunca me sentí tan en casa como ahora. Durante años creí que perder la casa sería el mayor fracaso de mi vida. Pensé que una mujer de mi edad sin propiedad era una mujer derrotada. Hoy entiendo que seguir viviendo sin voz habría sido el verdadero desalojo. Porque una casa se pierde. Pero cuando pierdes tu criterio, tu dignidad y tu capacidad de decidir, eso sí te deja en la calle por dentro. Daniel viene a verme algunas veces al mes. Nuestra relación ya no se sostiene en la dependencia ni en el silencio incómodo. Ya no gira alrededor de favores, de papeles, de urgencias disfrazadas de cariño. Ahora hablamos poco, pero hablamos de verdad. La primera vez que vino después de mudarse, caminamos juntas por el jardín. El sol caía lento sobre los árboles y yo sentía, por primera vez, que no tenía que apurarme para nadie. Nunca pensé que la vida sería tan pesada sin ayuda, me dijo, mirando al suelo. Lo observé con calma. Sin rabia. Sin reproche. Siempre fue pesada, respondí. Solo que antes no la sentías porque alguien la cargaba por ti. Daniel levantó la mirada. No discutió. No se defendió. Solo asintió. Ahora entiendo por qué estabas tan cansada, mamá. Esa frase no me devolvió la casa. No borró el pasado. Pero cerró algo que había quedado abierto durante años. A veces pienso en la mujer que fui. La que firmaba rápido. La que no quería incomodar. La que confundía amor con obediencia y silencio con lealtad. No la juzgo. No la desprecio. La abrazo con ternura. Hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Nadie le enseñó a una mujer de su generación que preguntar no era traicionar. Que leer no era desconfiar. Que decir, no entiendo, también es una forma de cuidado. A nosotras nos enseñaron a confiar. Pero no nos enseñaron a protegernos. Sigo dando charlas cuando me llaman. No como experta. No como heroína. Mucho menos como víctima. Hablo como testigo. Siempre empiezo igual, mirando a las mujeres a los ojos. No vengo a decirles que no confíen. Vengo a decirles que confíen, pero con información. Les hablo de documentos. De contratos. De palabras pequeñas que esconden consecuencias enormes. Pero, sobre todo, les hablo de algo más profundo. Nadie debería firmar nada por miedo a perder amor. Y siempre, siempre, alguien baja la mirada en ese momento.
porque casi todas saben exactamente de qué estoy hablando. Una noche, en mi habitación de la República, me senté sola en la cama y abrí el cuaderno donde escribí durante todo este proceso. Volví a la primera página. Ahí estaba mi letra temblorosa, escrita el día del desalojo. Hoy me llamaron ocupante. Leí esa frase varias veces. Sentí todavía el eco del golpe en el pecho. Luego pasé las páginas lentamente. Cada una tenía una versión distinta de mí. Hasta llegar a la última, donde había escrito algo muy diferente. Hoy soy dueña de mi criterio. Y eso nadie puede quitármelo. Cerré el cuaderno. Apoyé la mano sobre la tapa. Respiré hondo. Sentí una paz profunda. Sin euforia. Sin ruido. Sin necesidad de demostrar nada. Aprendí que la dignidad no llega con sentencias judiciales. Llega cuando una mujer deja de traicionarse para sostener a otros. Aprendí que el amor verdadero no pide silencio. Pide claridad. Aprendí que una madre no fracasa cuando pone límites. Fracasa cuando se borra. Y aprendí algo más, algo que ahora repito como un ritual íntimo, casi como una promesa. Nunca más voy a firmar algo que no entienda. Nunca más voy a firmar algo para no incomodar. Nunca más voy a firmar mi expulsión, ni de una casa. Ni de mi propia vida. Apagué la luz esa noche. Me acomodé bajo las sábanas limpias. Y dormí tranquila. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez en muchos años, la vida que estaba viviendo, sí tenía mi firma. Pasó más de un año desde aquel día en que un notificador tocó mi puerta y me llamó ocupante. Un año desde que entendí, con una claridad brutal, que había firmado algo más que un papel. Había firmado mi silencio. Mi obediencia. Mi costumbre de no preguntar. Hoy, mirando hacia atrás, sé que el desalojo no empezó ese día. Empezó mucho antes. Empezó cada vez que firmé sin leer. Cada vez que asentí para no incomodar. Cada vez que pensé que ser madre significaba callar. Durante meses me pregunté si había hecho lo correcto al enfrentar legalmente a mi propio hijo. Si no había ido demasiado lejos. Si no estaba rompiendo algo que debía conservarse. Pero el tiempo me enseñó algo que nadie me dijo cuando era joven. Las relaciones que solo sobreviven cuando una mujer se sacrifica en silencio. No son relaciones. Son abusos con nombre familiar. No perdí a mi hijo cuando puse límites. Perdí la ilusión de que el amor justifica cualquier cosa. Y esa pérdida, aunque dolió, me salvó. Hoy vivo en un lugar donde nadie me pide nada a cambio de cariño. Donde nadie me trae papeles urgentes. Donde nadie decide por mi bien. Aquí soy Eugenia. No la madre que resuelve. No la mujer que firma. No la que sostiene todo. Solo Eugenia. Y descubrí algo hermoso y triste al mismo tiempo. Cuando dejas de ser útil, algunas personas se alejan. Pero cuando dejas de ser explotable, empiezas a ser libre. A veces, por las noches, me pregunto cuántas mujeres están ahora mismo sentadas en una mesa de cocina, con un bolígrafo en la mano, escuchando frases como: es solo un trámite. Confía en mí. No te preocupes, mamá. Y siento un nudo en el pecho. Porque sé que muchas firmarán. No por ignorancia. Sino por amor. Por eso hablo. Por eso cuento mi historia. No para avergonzar, sino para despertar. Porque leer no es desconfiar. Preguntar no es traicionar. Decir, no entiendo, es un acto de dignidad. Si algo quiero que recuerdes de esta historia es esto.
Nunca firmes nada para no perder amor. Nunca firmes para no causar problemas. Nunca firmes para seguir perteneciendo. El amor que te exige que te borres no es amor. Es control. Y ninguna madre debería pagar el precio de su propia expulsión emocional, legal o personal para sentirse querida. Hoy, cuando me preguntan si me arrepiento, respondo con calma. No me arrepiento de haber confiado. Me arrepiento de haber tardado tanto en confiar en mí. Porque el día que dejé de firmar por miedo, empecé a firmar por conciencia. Y esa firma, la que puse sobre mi propia vida, es la única que nunca volveré a cuestionar. Si esta historia tocó algo dentro de ti, déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Alguna vez firmaste algo por confianza? ¿Alguna vez callaste para no incomodar? Suscríbete al canal para más historias de vida real. Compártela con alguien que necesite escucharla. Y recuerda esto, siempre. Nunca es tarde para recuperar tu voz. Nunca es tarde para elegirte. Porque la verdadera casa no es la que firmas. Es la que construyes cuando decides no desaparecer más.